quede. Bueno, y vuelvo a compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, entonces lo que mencionamos es que podemos tener distintos tipos de variaciones externas de energía que tendríamos que empezar a tener en cuenta, sobre todo para algún problema que pueda generar en la computadora. Bueno, y acá nos aclara un poco, ¿no? Que el voltaje es la medida de energía requerida para mover carga de un lugar a otro. El movimiento de electrones ya saben que se denomina corriente. Los circuitos necesitan voltaje y necesitan corriente. ¿Sí? A partir de estas dos cosas, digamos, vamos a obtener la potencia. Y los siguientes tipos de fluctuaciones, cuando habla de fluctuaciones son como modificaciones que podemos encontrar, de corriente alterna, es decir, que esto está hablando de corriente de entrada a la fuente. ¿Sí? Cuando, cuando estamos hablando de corriente alterna, estamos hablando de corriente de entrada. Bueno, cuestiones muy básicas, ¿no? O sea, un apagón total creo que no, o sea, no hace falta mucho aclarar, pero es que yo presiono el botón de la máquina y no hace absolutamente nada, ¿sí? Está totalmente muerta, por así decirlo, no podemos hacer nada con la computadora. Obviamente puede ser externo, siempre decimos como vayamos a lo más básico, que esté enchufada, que el enchufe esté bien, que haya suministro eléctrico, toda esta cuestión. Y bueno, en el caso de que haya algún fusible dañado en la fuente o un transformador dañado en la fuente, también podría llegar a generar este tipo de problemas. Es decir, que cuando hablamos de un apagón total o que la máquina está muerta, estamos hablando que no hace absolutamente nada o que no está ingresando, digamos, nada de tensión ni nada de corriente. Bien, el tema de la baja tensión justamente es disminución en el nivel del voltaje. ¿Cuál es el voltaje que tenemos de corriente alterna en Argentina? Creo que 220 puede ser, 240. Exactamente. 220 sería como digamos, la tasa nominal que vamos a tener. A veces nos pasa de que se baja la tensión y nosotros nos damos cuenta porque las luces que tenemos encendidas se ponen más tenues, por ahí se puede llegar a apagar la tele y encender. ¿Les ha pasado eso en algún momento de tener baja tensión del suministro eléctrico? Sí, sí, sí. Bien. En ese caso, en ese primer ejemplo, nosotros nos estamos dando cuenta justamente de que bajó la tensión porque la intensidad de la luz bajó. Ahora, muchas veces puede pasar de que tenemos baja tensión, es decir, en vez de tener 220 tenemos 200 o tenemos 190 y no nos damos cuenta porque todo pareciera que está funcionando bien, pero sigue siendo baja tensión y eso puede generar algún problema en la computadora. ¿Sí? El otro concepto que tenemos que tener en cuenta es el concepto de ruido en una señal eléctrica. Cuando hablamos de ruido en una señal eléctrica podemos hablar de ciertas interferencias que pueden aparecer en el circuito. Esto lo podemos encontrar mucho en fábricas grandes, donde trabajan con máquinas de mucha potencia, y a veces ponen ruido en la línea que hace que una computadora o se reinicie o que tire algunos carteles, una pantalla azul y quede congelada. Digamos, el ruido en línea, digamos, puede provenir, digamos, justamente de estos dispositivos. El caso más extremo de un ruido en línea es el de un rayo. Los rayos suelen caer en línea eléctrica, pero digamos, si yo tengo un rayo en línea eléctrica voy a dañar componentes. ¿Sí? Sería un ruido bastante importante. No sé si alguna vez les ha pasado que en alguna tormenta o algo, algún dispositivo electrónico les dejó de funcionar a partir de esa sobrecarga. O jamás. Un modem. Un módem, claro. Bueno, y la placa de red de la máquina, ¿no? No, no. Bueno, tuviste suerte. Generalmente, cuando en una tormenta entra un rayo, suelen entrar por las líneas telefónicas y suelen quemar el router o el módem y por el cable de red
suelen quemarnos las placas de red. ¿Sí? Ahí tuviste suerte, Matías, sin que te pase eso. Bueno, después otro concepto que habla es el tema de picos de voltajes, que es el aumento repentino de voltaje que se mantiene durante un periodo corto y supera el 100% de voltaje. ¿Sí? Eso, digamos, es bastante complicado, son picos, o sea, como que sube y baja. Y fíjense que los picos de voltaje pueden ser producto de la descarga de rayos, pero también se pueden producir cuando se recupera el sistema eléctrico después de un apagón total. Vieron esto que cuando se corta la luz se suele bajar la térmica y se espera hasta que, digamos, los vecinos tengan luz un rato y después se levantan todas las térmicas. Tiene que ver con esto, porque se puede producir un pico que va a ser por un periodo de tiempo muy cortito, es decir, por ahí de 220 se va a 320, pero eso que fue a 320 nos quemó algo y digamos, se nos va a dañar alguno de los componentes. Bien, y el otro tema que tenemos que visualizar ahí es el tema del sobrevoltaje, que justamente habla del aumento de estos 220 volts, pero digamos, en un tiempo por ahí un poquito más prolongado. ¿Está bien? Así que, digamos, esos son los conceptos que tendríamos que tener con respecto al voltaje y sobrevoltaje y todas estas cuestiones de modificaciones de energía o de fluctuaciones, de cambios en el estado de energía. Lo del ruido, ahí decía generadores también. O sea, cuando es un generador es el ejemplo que yo te daba de una fábrica. Por ejemplo, hay una fábrica que, no No, sé, porque no había escuchado, me parece. ah, está bien, no hay problema. Una fábrica que tiene una maquinaria muy grande y digamos, esa maquinaria grande o sea, puede producir un ruido en toda la línea telefónica. Entonces yo tengo esa maquinaria conectada al mismo circuito eléctrico que una computadora, qué sé yo, pasa que cuando se prende esa maquinaria, mi máquina se reinicia, por ejemplo. Y después prende y arranca normal y todo eso. No sé, en otro momento para la máquina, se vuelve a prender y mi máquina queda congelada. Eso se puede producir porque justamente estos generadores de ruido, estas maquinarias grandes, digamos, generan ese problema. En una casa o en una oficina es más raro tener este tipo de inconvenientes. Se me ocurre, no sé, un aire acondicionado, que cuando se activa el aire acondicionado la máquina se te reinicia. ¿Sí? Tengan en cuenta que estamos pensando modificaciones o fluctuaciones que vengan de corriente alterna, es decir, que vengan desde afuera. Es decir, no sería un problema directo de la máquina, pero sí es un problema que afecta directamente a la máquina. ¿Sí? A eso habla de un generador de ruido externo. ¿Sí? Un dispositivo que por ahí consuma más y le resta tensión y corriente a los demás dispositivos. Es por un instante, o sea, es cuando enciende una máquina, no sé, un freezer grande y enciende el freezer, una cámara frigorífica, digamos, algo que sea realmente de mucho consumo y que interfiera en la línea y que nos moleste en las computadoras. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ahora sí, ya Bueno, entendí. así que bueno, eso, digamos, es simplemente a tener en cuenta ahí. ¿Qué soluciones tendríamos para, digamos, estas cosas, ¿no? O sea, digamos, qué dispositivos podríamos llegar a encontrar para que nuestra computadora no tenga este tipo de inconvenientes? Fíjense que acá empiezan a aparecer algunos, digamos, algunos dispositivos, algunos más comunes, otros menos comunes, pero en estos dos casos de abajo, fíjense este blanco y este gris que tenemos acá, son simplemente zapatillas con protección térmica, ¿sí? Entonces, es una zapatilla común donde yo enchufo cosas, pero son las que suelen tener un botón que se pone de color rojo. No sé si las ubican. A ver si vamos a mostrar esta acá. O sea, simplemente es un botón rojo. Bueno, no llega para mostrársela, pero es una zapatilla común y corriente, pero que tiene protección térmica. Eso es lo mínimo que tendríamos que tener en una computadora a la hora de utilizar. Entonces, si tenemos algún sobrevoltaje o lo que sea, ya automáticamente va a saltar esa protección térmica y no se va a dañar en demasía nuestro dispositivo.
¿sí? Eso es lo mínimo que podríamos llegar a encontrar. Después, lo otro que podemos encontrarnos son con estabilizadores de tensión. El estabilizador de tensión va a tener esa protección térmica que generalmente la va a tener con algún fusible, pero además de tener esa protección térmica, cuando haya alguna fluctuación, es decir, que haya baja tensión o que haya sobretensión, se va a encargar de regular eso y de estabilizar eso para poder entregar los 220 volts que tenemos que recibir en una computadora. Eso sería como este segundo ejemplo que tenemos acá, que sería un estabilizador. Es decir, zapatillas de protección térmica, algún estabilizador. Y lo tercero que podemos llegar a encontrar, que va a incluir también la protección térmica y la estabilización, van a ser los equipos que se denominan equipos UPS. Fíjense que este equipo, que es un poco más grande, que es un UPS, es un dispositivo que se va a comportar como protección térmica, como estabilizador de tensión, pero además va a contar con una batería, ¿sí? Va a tener una batería para cuando la luz se corte, es decir, cuando se interrumpa el suministro eléctrico, esa batería va a actuar como si fuese una luz de emergencia. Vieron que las luces de emergencia se corta la luz y se prende. Eso, digamos, lo tenemos sin problemas, ¿no? Una luz de Sí, emergencia. sí. Bueno, ahora, ¿qué pasa? A mí se me prendió la luz de emergencia, ¿sí? La puse toda la noche, o sea, puedo hacer un asado, puedo hacer una fiesta con esa luz de emergencia que se prendió, y no, dura un rato, dura lo que dura la batería. En el caso del UPS pasa lo mismo. El UPS va a tener una batería y ¿qué me va a permitir? Y me va a permitir que yo, si tengo programas abiertos o algo, los cierre y me va a permitir justamente que apague la máquina. Últimamente, últimamente pasa de que en muchos lugares se están poniendo los UPS no para computadoras, sino para los módems de internet. ¿Qué nos pasa cuando se nos corta la luz? Con el servicio de internet, con el servicio de Wi-Fi. Se corta. Se corta, ¿sí? Pero la línea telefónica o la línea de teléfono, aunque no haya suministro eléctrico, sigue funcionando. Entonces, si yo tuviese un UPS conectado a mi router, ¿qué pasaría cuando se corta la luz? Y la batería lo va a mantener un tiempo más enchufado y yo podría tener justamente Wi-Fi para los teléfonos, para la tablet o para lo que necesite hacer. ¿Sí? Para hacer reclamo, profe. Para hacer reclamo, por ejemplo, si no tengo datos. Pero bueno, la idea o el concepto de esto es básicamente que yo tengo un dispositivo que se corta la luz y por un tiempo me va a dar energía. ¿Sí? ¿De dónde obtienen la energía? De una batería. ¿Cómo se carga esa batería? Y en el tiempo que estuvo enchufado. ¿Está bien? Bueno, y acá esto por ahí es una solución un poquito más industrial, que dice fuente de alimentación de reserva, ayuda a proteger contra posibles problemas de energía eléctrica mediante una batería de reserva que suministra cuando hay una caída de voltaje, ¿sí? En la entrada debajo del nivel normal, ¿sí? La batería se encuentra en espera durante el funcionamiento normal. Cuando disminuye el voltaje, la batería proporciona alimentación de corriente continua a un convertidor de potencia que la convierte en alimentación de corriente alterna para la PC. Estos dispositivos no son tan confiables como las UPS debido al tiempo que toma la conmutación de la batería. Si el dispositivo de conmutación falla, la batería no puede suministrar energía a la PC, ¿sí? Es otro tipo de sistema. Yo creo que el UPS, digamos, proporciona la misma solución, pero lo resuelve de una manera un poquito más, o sea, más sencilla y más confiable. Y los dispositivos que se venden hoy día son los UPS, ¿sí? El SPS se orienta más a todo lo que es la parte industrial, o sea, de una empresa grande o algo de eso que podemos llegar a tenerlo. Bien. Cuestiones básicas, ¿sí? Cuestiones básicas aplicable a las zapatillas de protección térmica, aplicable a los estabilizadores y aplicables a los UPS. Nunca enchufemos, ¿sí? Cosas que no sean una computadora. Fíjense, acá está hablando de una impresora láser.
Pero me ha pasado hace unos días de una oficina que se quemó un estabilizador y era porque tenía una estufa enchufada. ¿Sí? El estabilizador no tiene la capacidad del consumo que tiene una estufa. Tengan en cuenta de que por ahí una PC, ¿cuánto consume? ¿Sí? Por ahí tenemos una fuente de alimentación de 400 watts, pero está consumiendo 200 watts. Y una estufa por ahí consume, por tirar un número, no sé, 800. ¿Sí? Entonces Claro, mucha diferencia. hay mucha diferencia, digamos, no enchufen ventiladores, no enchufen estufas, porque uno, ¿qué pasa? Ve el estabilizador, ve un enchufe libre y enchufa lo que sea, ¿sí? Digamos, no sería el objetivo. Tengan en cuenta que una impresora láser también tiene un consumo importante y la idea sería que no esté enchufada a la UPS porque justamente va a descargar más rápido la batería. ¿Está bien? Así que bueno, esto sería lo último, ¿sí? El tema de la fluctuación de energía que podemos llegar a encontrar y los dispositivos que podemos tener para solucionar esos problemas. Así que bueno, yo les voy a mandar este documento para que tengan y les voy a mandar la práctica para que la puedan entregar. Sería bueno que lo puedan resolver de acá a las 11, de acá a las 12, ¿sí? No más que eso. Si se lo quieren dejar de tarea, se lo dejan de tarea y lo envían para el miércoles, no hay inconveniente, ¿sí? Y lo que les decía, si lo quieren hacer en grupo, escribirse en el grupo de WhatsApp, decir, che, estoy en la 1, o sea, o me quieren escribir a mí, yo voy a estar medio complicado de tiempo para responderle en tiempo real, pero también podemos ir viéndolo. Y si quedan dudas sobre el desarrollo de esto, el miércoles en la primera parte de la clase lo vamos resolviendo y si no hay dudas seguimos con lo que tenemos que continuar. ¿Está bien? Ya Sí, profe. el miércoles pasamos al otro tema, ¿sí? Y cerramos con esta pequeña práctica y ya no los entretengo más por acá. Bueno, a ver si podemos establecer esto que vimos recién. Sí, fíjense que acá tenemos los distintos conceptos, lo que es un pico de tensión, lo que es un protector contra el sobrevoltaje, lo que es ruido en la línea, fuente de alimentación UPS, apagón total, fuente de alimentación de reserva y pico de tensión. ¿Sí? ¿Dónde pondríamos cada uno de estos términos? En Interferencia que el de generadores y rayos. ¿Qué pondrían ahí? ruido. Guay. Ruido, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con interferencia justamente es ruido. Genial. Aumento repentino del voltaje que supera al 100% del voltaje normal de la línea. Pico de tensión puede ser. Claro, el pico. ¿Pico o pico de tensión? Eh, Pico de tensión. pico de tensión. No. Ah, sí, sí, porque es voltaje. Bien, perfecto, genial. Bueno, después, aumento drástico de voltaje por encima del flujo normal de la corriente eléctrica. Picos, pero Eh, Claro, fíjense que cuando habla de voltaje, asocien como están asociando ustedes a tensión. Cuando habla sí, de tensión. corriente, digamos, es un pico también, exactamente. Genial. Bueno, suministra un nivel constante de energía eléctrica a un equipo u otro dispositivo. El UPS. Y después, proporciona una batería de respaldo para suministrar energía cuando el voltaje entrante cae por debajo del nivel normal. SPS. El SPS, exactamente. ¿Sí? Bueno, vamos a verificar si tenemos todo ok. Bueno, miren, nos tiró al revés estos términos. ¿Sí? Yo coincido con ustedes. A ver. Vamos a probarlo ahí. Vamos a verificar ahí. Yo coincido con ustedes el tema ¿no? Que cuando hablamos de tensión estamos hablando de voltaje, que es justamente lo que trabajamos, y cuando hablamos o sea, de amperes, estamos hablando de corriente eléctrica, ¿sí? Así que bueno,
Pero bueno, no sé, tendríamos que ver si está mal la programación o algo, pero nos tira así. Con esto, digamos, terminamos esa parte. Yo lo que les pido es esto, que hagan la práctica y que me digan si tienen algún inconveniente o algo, y toda la parte electrónica de acá ya la tenemos cerrada, y ya la clase que viene, fíjense que ya arrancamos con lo que tiene que ver con las arquitecturas de procesadores, ¿sí? Así que bueno, no sé si hay alguna duda o consulta hasta acá. No, profe. Bueno, detengo grabación.